Mesiánicas. Entonces estábamos mirando algo importante. En el primer excursus y en el segundo estuvimos mirando las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza de la humanidad. Cuando ya la semana pasada estuvimos mirando la encarnación del Verbo, y esto es uno de los puntos principales y fundamentales en la cristología. Luego tenemos que llegar a la parte de las profecías mesiánicas, en donde en las profecías se ve todo lo que la misma palabra habla acerca de Jesucristo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y la tipología acerca de Cristo. Entonces, este es otro punto principal y fundamental que encontramos en la cristología. Y el tercero, que es el desarrollo histórico de la verdad acerca de Cristo. Entonces, pues, como es un panorama muy rápido, el hermano Gino tiene en el pasaje que vamos a leer en el Excursus 2 sobre las tipologías. Pero es importante saber, antes de comenzar, ¿qué es una tipología? ¿Alguien sabe qué es una tipología? Un ejemplo, un prototipo. Sí, entonces lo que es la tipología es una ocasión, una persona, un objeto, lo que el Señor puso en el Antiguo Testamento para revelar una verdad que se iba a mostrar en el Nuevo Testamento. Entonces, las tipologías, en Hebreos va a hablar que era sombra, y en otros versículos también, que era una sombra de lo que había de venir, de una realidad. Pero en ese momento se cumplía una función, y eso que se cumplió el Señor lo utilizó para revelar una verdad, una realidad que se iba a cumplir. Entonces, vamos a empezar a leer las profecías, la tipología, y luego miramos un poco acerca de las profecías mesiánicas, que es importante con las profecías. Entonces, vamos a la página 173. Y yo lo tengo aquí. Listo. Entonces, Jesucristo es el fundamento en la tipología festal. En tipologías encontramos muchísimas tipologías. ¿Alguien se acuerda cuál puede ser una de las primeras que encontramos de tipología? Una tipología acerca de Cristo. Una nos lo dice Romanos 5, y va a hablar de la tipología, y no solamente de un Adán, donde está hablando del primer hombre, ¿sí? Pero hay alguien mejor que el primer Adán, y está hablando acerca de Jesús. Entonces se va a encontrar tipología en Adán, en Moisés, se va a encontrar la tipología en José, en Génesis. Entonces esos son personajes, pero también en objetos, como los objetos, por ejemplo, estamos mirando el tabernáculo con los jóvenes, y cada parte muestra una realidad de lo que es Cristo mismo. Eso lo encontramos en el tabernáculo, pero también en eventos. Y esto es lo que vamos a ver en la tipología festal, porque es un tiempo, es un evento que se va a hacer, y también es una tipología acerca de Cristo. Y todo lo encontramos en el Antiguo, y ya en el Nuevo nos muestra la realidad. Entonces vamos a iniciar. Jesucristo, fundamento en la tipología festal. El Señor Jesús es el fundamento. El Señor Jesús es el fundamento. La primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios está dirigida a una iglesia que estuvo pasando por algunas dificultades debido a que acontecían cosas propias de la niñez en Cristo. El apóstol en la carta, entre otras cosas, les enseña que ellos son un edificio, una labranza, y al mencionar el símil del edificio, se los dice de la siguiente manera. Entonces vamos a leer primero a los Corintios, del 9 hasta el 17. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas,
madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera a los Corintios 3, del 9 al 17. El siguiente versículo también es muy importante, pero para tratar lo relacionado con el contexto del edificio, del templo de Dios, basten estos versículos por el momento. Aquí el apóstol presenta el edificio de Dios con dos partes. Una parte es el fundamento y la otra es la sobreedificación. Respecto al fundamento es estricto. Él dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, sobre ese fundamento cada uno mire cómo sobreedifica. No dice, cada uno mire qué fundamento pone. No, nadie puede poner otro fundamento, pero sobre ese fundamento cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, se puede edificar sobre ese fundamento con materiales como el oro, la plata y las piedras preciosas, representando todo esto la naturaleza divina, la obra de la redención y la obra de la transformación por medio del Espíritu Santo. O lo contrario, también se puede edificar con madera, que es lo meramente humano, o con heno, que es como la paja y muy parecido al trigo, pero sin granos, o con hojarasca, que son las hojas que caen de los árboles, porque se secan al no llegarles la savia. Se puede edificar algo al Señor sin la savia de Dios, o edificarlo con oro, que representa la naturaleza de Dios. Sin embargo, en este momento vamos a tratar no lo relativo a la superestructura, sino lo relacionado con el fundamento, puesto que la sobreedificación simplemente trata con el galardón, mientras que el fundamento trata con la salvación. Esa es la diferencia entre el fundamento y la sobreedificación. El que no está en el fundamento, que es Jesucristo, está perdido. Pero el que está en Jesucristo puede tratar de servir a Jesucristo a su manera y su obra ser quemada, pero él no pierde la salvación, sino que él mismo será salvo, aunque sea por fuego, pero será salvo. Entonces quiere decir que lo relativo a la sobreedificación afecta la recompensa del creyente. En cambio, lo relativo al fundamento determina si la persona está salva o no. Antes de tratar lo relativo a la sobreedificación, que también es importante, trataremos el fundamento, porque Dios quiere todo el edificio. ¿Qué hacemos con tan solo el fundamento? Él quiere que sobre ese fundamento se edifique la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso tiene que establecerse en Jesucristo. El fundamento es la persona del Señor Jesús. Es Jesucristo mismo. Tenemos que mirar lo relativo a su persona, lo relativo a su obra y lo relativo a su enseñanza. La persona del Señor Jesús. ¿Vamos hasta ahí bien? ¿Sí? Muy bueno, ¿cierto? Lo que empezamos a ver. El fundamento es Jesucristo, la persona del Señor Jesús. Primeramente, veamos lo relacionado con su persona. ¿Quién es Jesucristo? ¿Cuál fue la confesión que aprobó el Señor? La de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, que Jesús es el Mesías, aquel que estaba prometido. ¿Y cuál es el Mesías prometido? Dios mismo, que se haría hombre, como dice en Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro,
y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios enseñó que su Hijo vendría a la tierra como un niño, y ese sería el Mesías, Emanuel, Dios con nosotros. Entonces hay que reconocer los dos aspectos de la persona de Jesucristo, su divinidad y su humanidad. El Señor Jesús es el Hijo de Dios, y en cuanto Hijo de Dios, el Verbo de Dios, Dios mismo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y fue hecho semejante a los hombres, tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Estuvo en la condición de hombre, se humilló, murió por nuestros pecados y resucitó íntegramente, completamente, y se sentó a la diestra del Padre y allí intercede por nosotros. Esta es la persona, esta es la obra, y esto es lo principal de la doctrina apostólica, que fue primero la doctrina de Cristo. Quisiera llamar la atención sobre distintos aspectos acerca de la persona y obra del Señor Jesús. Y para esto quiero valerme de algunos pasajes de la epístola a los Colosenses y otros que nacen de este, los rudimentos tipológicos. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2, 16 y 17. En aquella ocasión, en aquella coyuntura histórica, el apóstol Pablo estaba escribiendo a esta iglesia porque sus miembros tenían la siguiente dificultad. Por un lado, los judaizantes querían hacer a los cristianos como judíos, y por otro lado, los gnósticos querían hacerlos gnósticos. Por esa razón, la epístola a los Colosenses es para tratar a los judaizantes y a los gnósticos. Los judaizantes querían que los cristianos se circuncidaran para ser salvos y se sometieran a la ley de Moisés, imponiéndoles que no tenían que comer esto o aquello, que tenían que guardar esto y que tenían que guardar aquello. Entonces, en este contexto, en esta coyuntura histórica, Pablo les escribió lo siguiente: por tanto, nadie os juzgue, como quien dice, no se dejen amedrentar o criticar o asustar, en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, porque de eso era que estaban pendientes los judaizantes, de lo que habían de comer, de lo que no habían que comer, de lo que habían que guardar, etc. Pablo también le dice a los Gálatas: mas ahora, es decir, antes si vosotros estabais en una situación diferente, pero ahora que hemos recibido a Cristo, que estamos en el Nuevo Testamento, conociendo a Dios, o más bien, Pablo corrige sin haber dicho una mentira, siendo conocidos por Dios. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cuáles eran esos rudimentos? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Gálatas 4, del 9 al 11. Eso nos dice que también a los Gálatas querían someterlos a las fiestas judaicas, a la tradición judaica. Pablo está enseñando algo en Colosenses al decirles: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta. Fijémonos que esos días de fiesta, luna nueva o días de reposo, son cosas diferentes. Los días de reposo eran los sábados, las lunas nuevas eran cada mes,
y los días de fiesta eran otras fiestas que se celebraban en Israel, aparte de los sábados. Entonces tenemos aquí 3 tipos de celebraciones festivas judaicas. A. Las fiestas solemnes o los días de fiesta. Las lunas nuevas y los días de reposo. Cada séptimo día. Los judaizantes querían que los cristianos guardasen los mismos días que ellos guardaban. Y los de Galacia ya estaban guardando los días, los meses y los años. Y Pablo les dice que parece que trabajó en vano con ellos, que cómo es que quieren volverse atrás, retroceder otra vez a los antiguos rudimentos. La explicación de Pablo para estas fiestas, esos ritos, esas comidas, es el siguiente versículo al decirles: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2:17. Entonces ahí encontramos ya un pasaje súper importante, ¿no? Colosenses, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y aún, por ejemplo, bueno, es que esta semana, la semana pasada, antepasada, estaban celebrando los judíos la fiesta de los tabernáculos. Pues normal, pero cuando ya uno conoce hermanos que están diciendo: espere, hermano, es que estoy celebrando la fiesta e intentando a someterse otra vez al tipo de ley, ya uno empieza a sentir como no es necesario entender este versículo, es sombra de lo que había de venir. Y por eso este mismo capítulo nos va a llevar a eso, nos va a llevar a la realidad, a entender cómo todo esto el Señor lo utilizó y cómo en un tiempo cada fiesta se celebraba, pero ahora encontramos la realidad en Cristo. Entonces, 2 personas que he escuchado ya me dicen: mire, y tomaron fotos y todo diciendo: mire, estamos haciendo el tabernáculo y todo. Entonces ya uno empieza a sentir un poco de tristeza, porque es fácil, ¿no? Es más fácil uno intentar cumplir todo a realmente recibirlo por gracia, por la gracia del Señor. Alejarnos de la gracia, dice en Gálatas. Entonces continuamos, es sombra de lo que ha de venir. Notemos que San Pablo entiende por el Espíritu Santo que aquellas comidas, aquellas bebidas, aquellos días de fiesta, aquellas lunas nuevas o novilunios, aquellos sábados, no eran sino la sombra de lo que habría de venir. Pero lo que proyecta la sombra es un cuerpo. Si hay una luz que alumbra y viene un cuerpo para entrar en un cuarto, primero llega la sombra si la luz es proyectada desde atrás. Entonces, cuando nosotros vemos la sombra, por ella entendemos qué clase de cuerpo es el que va a entrar. Si es un hombre, si es una mujer, si es un animal, eso se sabe por medio de la sombra. Uno mira la sombra y ella nos avisa lo que viene. Pablo dice que el Antiguo Testamento era como una sombra. Dice que aquellos mandamientos acerca de comidas, bebidas, días de fiesta, novilunios y sábados, todo esto, fijémonos en la palabra todo lo cual es sombra, pero en realidad lo que proyectaba esa sombra era a Cristo. Las fiestas veterotestamentarias proyectan la sombra de Cristo. Dejando a un lado las cuestiones de bebidas, de comidas, de sábados, de novilunios, vamos a detenernos en los días de fiesta. Dice Pablo que los días de fiesta que Dios había mandado en el Antiguo Testamento son una sombra de Cristo. Es decir, que Dios quería proyectar algo acerca de Cristo con aquellas fiestas. No tenemos que mirar esas fiestas como simples fiestas judaicas para someternos a ellas en el Nuevo Testamento, sino que tenemos que mirar entre líneas qué era lo que Dios quería hablar acerca de Jesucristo por medio de aquellas fiestas, porque aquellos días de fiesta son sombra de Cristo.
Es decir, lo que realmente es importante es Cristo. Pero Dios, antes de que viniera Jesús, nos empezó a hablar en forma tipológica y profética acerca de Cristo que vendría. Y lo empezó a hacer a través de algunas fiestas y otras cosas. Pero como estamos diciendo que el fundamento es Cristo, vamos a ver qué usó Dios en esas fiestas para señalar de Cristo. Entonces vamos con la primera fiesta. En primer lugar, notemos que las principales fiestas ordenadas por Dios a Israel eran 7. Fijemos nuestra atención en el número 7, que es un número de completación. Dios toda su obra la completa en 7. 7 trompetas, 7 sellos, 7 truenos, 7 copas, 7 estrellas, 7 candeleros, 7 ángeles, etc. El número 7 aparece constantemente en la palabra de Dios. También son 7 fiestas, pero estas fiestas muestran 7 aspectos diferentes de Jesucristo. ¿Para qué se hace una fiesta? Por ejemplo, ¿por qué no todos los días del año son iguales al 20 de julio o al 7 de agosto para los colombianos? Porque un 7 de agosto sucedió algo especial, muy significativo, que cambió la historia de Colombia. Somos deudores de lo que sucedió en ese tiempo. La condición actual es deudora de lo sucedido el 20 de julio y el 7 de agosto. Y por eso se celebra una fiesta. Una fiesta no es un día común y corriente. Una fiesta es un día especial que pretende traer algo especial a la memoria de las personas, algo significativo. Y por eso es especial. Decimos que es la fiesta de tal cosa para que los acontecimientos no sean comunes y corrientes ese día, para que ese día nos acordemos de algo importante, algo significativo, algo que siempre hay que recordar y tener presente. Entonces es cuando se establece una fiesta. ¿Para qué estableció Dios 7 fiestas? Para recordarnos constantemente y hacernos mantener presentes 7 aspectos fundamentales de Jesucristo. Dicho de otra forma, la plenitud de Cristo está representada en 7 fiestas. Y la Biblia nos habla de ello, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo nos da la pista para interpretar esas fiestas. Veamos cuáles eran esas fiestas. Primero, la fiesta de la Pascua. Segundo, la fiesta de los panes sin levadura. Tercero, la fiesta de las primicias. Cuarto, la fiesta de Pentecostés. Quinto, la fiesta de las trompetas. Sexto, la fiesta de la expiación. Séptimo, la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas. Las 3 primeras fiestas, la Pascua, los panes sin levadura o ácimos y las primicias, eran las primeras en celebrarse e iban juntas. La Pascua era como decir el principio del año. El mes de Abib era el primer mes del año. Dios dijo: para vosotros este es el inicio del año. O sea que el inicio del año es la Pascua, porque nuestra nueva vida comienza con Cristo. Nuestra Pascua es Cristo. Pascua junto con los panes ácimos o sin levadura y las primicias que se celebraban al final de la semana. La fiesta de Pentecostés se celebraba conjuntamente con la fiesta de las trompetas. Hasta el día de hoy se celebran estas fiestas en los medios judíos. Tengamos presentes estas fiestas: Pascua, ácimos, primicias, Pentecostés, trompetas, expiación y tabernáculos. 7 palabras claves, 7 fiestas con las cuales manifiesta San Pablo: Dios quiere enseñarnos algo de Jesucristo.
porque dice que esos días de fiesta son sombras de Cristo, de lo que ha de venir. Cristo había de venir y hacer algo por nosotros. Y esa obra séptuple completa de Cristo está representada en 7 fiestas. ¿Vamos hasta ahí bien o preguntas? Al final, si quieren, o de una vez. La obra entonces del Señor Jesús. Ahora, ¿qué representan esas fiestas? Vamos a ver inicialmente las 2 primeras y luego la tercera, pues están íntimamente relacionadas. En la primera carta a los Corintios aparecen 2 fiestas que se celebraban juntas. Primera a los Corintios 5, del 7 al 8. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La Pascua, aquí vemos en el Nuevo Testamento 2 fiestas: la Pascua y los panes sin levadura. Dice que Cristo es nuestra Pascua. Recordemos este aspecto. El ángel de la muerte tenía que pasar juzgando, pero el pueblo del Señor se había cubierto bajo el cordero comiendo de él. Un cordero había muerto por la familia y la sangre del cordero estaba en los dinteles de las puertas. Entonces, cuando el ángel del Señor, el ángel del juicio, pasaba para traer juicio y se encontraba con la sangre del cordero en la puerta, decía: no, aquí no puedo entrar porque el juicio ya cayó sobre el cordero. Ya no puedo juzgarlos porque el cordero ya fue sacrificado por ellos. Y la prueba de que el cordero ya fue sacrificado es que la sangre de ese cordero está en la puerta. Esto quiere decir justamente Pascua, pasar por alto. Pasó. Dios pasaba por alto los pecados. Es la fiesta predilecta del pueblo. Se volvió loco el celular. Entonces, Dios pasaba por alto los pecados de los que estaban en esa casa, porque el cordero había sido sacrificado por ellos. Primera cosa. Súper bonito eso, ¿no? Los panes sin levadura es la segunda cosa. Entonces, la primera, la Pascua. Y segundo, los panes sin levadura. Ellos, además de poner la sangre del cordero en la puerta, también se comían el cordero con panes sin levadura, porque son los aspectos de Cristo. Un aspecto es objetivo, que aconteció cuando Cristo murió por nosotros. Eso es Cristo muriendo por nosotros, pero allá, fuera de nosotros. Otro es el aspecto subjetivo. Otra cosa es nosotros aprovechándonos, experimentando subjetivamente lo que Cristo hizo en la cruz. Esto representa comer el cordero y comerlo con los panes sin levadura. Porque fijémonos en una cosa, la Biblia nos enseña no solo que Cristo murió por nosotros, sino que nosotros también morimos con Cristo, que nuestro viejo hombre también fue crucificado juntamente con Él, y que nosotros fuimos crucificados al mundo en la cruz de Cristo, y que el mundo nos fue crucificado a nosotros en la cruz de Cristo, y que en la cruz de Cristo fuimos circuncidados, y en su nombre otras cosas sucedieron en la cruz de Cristo. Por lo tanto, no era solo suficiente la fiesta de la Pascua, sino que ésta tenía que ir acompañada con la fiesta de los panes sin levadura. La levadura representa la maldad, el pecado, la hipocresía. Por eso el Señor Jesús le dijo a los apóstoles: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban en lo físico. ¿Será que nos está diciendo esto porque no trajimos pan? Pero
¿Acaso no recuerdan de los panes y de los peces que se multiplicaron cuando alimenté a los 5,000? Guardaos de la levadura, es decir, de la hipocresía, la maldad, el pecado. Eso es lo que representa la levadura. Y Jesucristo fue sin pecado. Así que Jesús se convierte en nuestro alimento. Por eso cuando Él celebró e instituyó la cena del Señor, fue justo el día de la Pascua. Tomó un pan ácimo, un pan sin levadura. Por esta razón, cuando se toma la cena del Señor, se prefiere hacer con pan sin levadura, aunque algunos lo hacen con pan con levadura. La razón por la que se hace sin levadura es por el pan ácimo con el que Cristo se representó a sí mismo. Tomó ese pan ácimo de la Pascua y lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y dijo en otra ocasión: el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Entonces hay dos aspectos: uno objetivo de lo que pasó con Cristo allá en la cruz, cuando aún no habíamos ni siquiera nacido. Pero hay un aspecto subjetivo, lo que nosotros creemos, vivimos, experimentamos gracias a Cristo. Cristo no solo murió por nosotros, sino también para llevar a la muerte justamente con lo que Él se puso. Él se puso la humanidad encima. Él fue hecho pecado por nosotros. Las cosas viejas pasaron para librarnos a nosotros. Así nosotros debemos celebrar la fiesta de los panes sin levadura. No se trata de que tal día vayamos a hacer panes sin levadura, sino que todos los días estamos celebrando esa fiesta. Todos los días estamos con la Pascua. Todos los días estamos con los ácimos. Eso es súper importante, ¿no? La sangre de Cristo es lo principal, lo primero. Allí empieza todo. Allí somos librados del juicio. Sin la sangre de Cristo no hay nada. Nunca debemos olvidar lo importante que es la sangre de Cristo. No se debe alabar a Dios sin tener presente la sangre de Cristo. Nadie puede ir delante de Dios por el mérito de la propia alabanza. Nadie puede ir delante de Dios por el mérito de su propio ayuno o por el mérito de haber hecho una buena obra o de no haber pecado. Solamente somos aceptos delante de Dios por la sangre del Cordero. Aun cuando alabes, es la sangre la que te da la entrada, no la alabanza. Aun cuando ayunes, es la sangre que te da la entrada, no el ayuno. Es solamente la sangre. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Si no veis la sangre, si no confiáis en la sangre, entonces estáis bajo juicio. El Señor dice: veré la sangre. Él mira la sangre. Lo que el Cordero hizo por nosotros es lo que en verdad salva. La primera verdad fundamental es constantemente confiar solamente en la sangre, tanto delante de Dios como de ti mismo, como delante del diablo. No trates de responderle al diablo con ninguna otra respuesta que la sangre de Jesucristo. Y no trates de responderle a tu conciencia con ninguna otra cosa distinta que la sangre de Jesucristo. Y no trates de presentarte con cosa diferente a la sangre de Jesucristo. Sin la sangre no hay comunión con Dios, no hay reconciliación. La sangre es el comienzo. Por eso dice de la Pascua: este día será principio de días para vosotros. ¿Qué día? El día de la Pascua, cuando se derramaba la sangre del Cordero, cuando la familia entera se ponía bajo la sangre y entonces por 7 días se comían los panes sin levadura. Estas dos fiestas se celebraban juntas. Entonces aún en la misma tipología encontramos la obra del Señor Jesús, ¿cierto? Todo encontramos ahí. Un Cristo en Fundamentos, hay un libro del hermano Gino que se llama Fundamentos, y ahí también explica un poco más profundo todas las fiestas. Y en las fiestas, entonces creo que en la primera es un Cristo sacrificado, que es la Pascua. Y en los panes un Cristo dado, porque Él mismo se dio para que nosotros pudiéramos alimentarnos por Él. ¿Vamos bien? Sí. Ahora
la tercera, las primicias. Esto, ¿sí saben cómo se iba celebrando las fiestas? Salió el pueblo de Israel de Egipto, se celebra la Pascua y durante 7 días los ácimos. Y después de ahí aparecen las primicias, que era cuando salía el fruto. Y de este momento de las primicias aparecían 50 días, que era para poder entregar ya un fruto de las mismas primicias. Entonces entregaban el fruto de lo que había salido antes. Entonces eso era lo que se celebraba y se llamaba Pentecostés, que era el cuarto. Ya más adelante esas eran las fiestas del principio de año, que no me acuerdo cómo se llama. Y las de verano, las de otoño y verano creo que son. Bueno, las de ahorita, de septiembre, octubre, son las otras 3 fiestas que se celebran, que es la fiesta de la expiación, las trompetas y los tabernáculos, que también son 7 días. Y eso lo encontramos en Levítico. Pues por si alguien quiere más profundizar, aquí el hermano Gino da un panorama muy rápido, pero muy interesante acerca de la obra de Cristo. Entonces continuamos con las primicias. Luego se celebraban las primicias, o sea, los primeros frutos antes de la cosecha general, que eran los más valiosos. Y así como la Pascua representa la muerte de Jesucristo por nosotros y los panes ácimos representan nuestra participación con Cristo, las primicias representan la resurrección de Jesús. Este es el tercer aspecto de Jesucristo en relación con las fiestas judaicas. Primera a los Corintios 15, 20 y 21. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Este texto nos dice que el primero en ser resucitado de los muertos, aquel por quien entró la resurrección de los muertos, fue Jesucristo. Por lo tanto, las primicias son Jesucristo. Las fiestas de las primicias nos representan la resurrección de Jesús. Cuando vamos al mercado, las frutas fuera de estación son las más caras. Cuando es el tiempo de una fruta, estas son baratísimas. Pero cuando no es el tiempo, sino que algunas se adelantan, estas son de más valor. Esto es lo importante de las primicias. Notemos que el Evangelio se centra en la persona del Señor Jesús, en su muerte y en su resurrección. Esto es lo central, es decir, la iglesia no puede salir de este centro. Dios revelado en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cristo, la persona de Jesucristo, su muerte y su resurrección. La muerte es quitar a través de la cruz todas las cosas negativas que entraron en el universo. Pero la resurrección es para suplir las cosas nuevas, porque había que quitar lo viejo y sustituirlo con lo nuevo. Entonces todo lo viejo, todo lo desagradable a Dios se trató con la cruz. Y todo lo nuevo proviene de la resurrección. La cruz es para quitar la resurrección, es para suplir. La cruz es para quitar, la resurrección es para suplir. Por eso la persona de Jesucristo, su muerte en la cruz y su resurrección son lo central del Evangelio. La enseñanza del Señor Jesús. Entonces, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció, primera a los Corintios 15, del 1 al 5. Aquí Pablo hace una declaración apostólica de lo que es fundamentalmente el Evangelio, que reteniéndolo
se es salvo. ¿Y cuál es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció. Se trata de las distintas apariciones a grupos e individuos después de la resurrección. Estas son las tres claves de la historia de la salvación y del Evangelio: Jesucristo, su muerte y su resurrección. La iglesia nunca puede descentrarse de la persona de Jesucristo, de su obra en la cruz y de su resurrección. Esto es algo súper fundamental. Este es nuestro mayor fundamento. Esto es la parte más gloriosa que tenemos de todo el mismo Evangelio, las buenas noticias. Y esas son las tres partes importantes: Jesucristo, su muerte y su resurrección. Entonces, ¿cuándo empezamos a disfrutar del perdón? Cuando se oye de Él y se cree. El perdón llega a ser una experiencia personal. Pero, ¿cuánto hace que Jesucristo murió por nosotros? Inclusive antes de que naciéramos. Pero solo cuando se oye, se cree y se apropia es una experiencia personal. Sin embargo, el perdón no fue lo único conseguido en la cruz. No fue lo único conseguido en la cruz de Cristo, sino también muchas otras cosas que tienen que ser oídas y creídas y disfrutadas. La iglesia tiene que conocer la cruz y conocer la resurrección. A veces se piensa que no se va al infierno porque Dios perdonó nuestros pecados, pero una cosa es el perdón de los pecados y otra cosa es la limpieza de la mancha del pecado, y otra cosa es la libertad del yugo del pecado, y otra cosa es la justificación, y otra cosa es la reconciliación, y otra cosa es la regeneración, y otra cosa es la santificación, y otra cosa es la renovación, y otra cosa es la configuración a Jesucristo, y otra cosa es la glorificación. Todo esto fue hecho en la cruz y en la resurrección. La iglesia tiene la persona de Jesucristo y su obra en la cruz y su resurrección. Estas son las tres primeras fiestas, pero hagámonos la siguiente pregunta: ¿quién es el que aplica a nosotros todo lo que hizo Cristo? La respuesta es el Espíritu Santo. Entonces, aquí realmente encontramos todo el mismo Evangelio muy resumido, porque es necesario más adelante poder ver qué es justificación, reconciliación, regeneración, santificación, renovación. Todos esos aspectos, o el hermano Gino llama las provisiones de la cruz, las provisiones de la ascensión y de la resurrección y de la ascensión. Son muy bonitos poder uno más adelante ingresar a adentrarnos en cada parte de lo que el Señor hizo en la cruz, porque a veces tenemos una parte, ¿no? Cristo nos perdonó, pero todo lo que el mismo Señor Jesús hizo, en Romanos hay un montonón. Romanos está lleno de la obra de Cristo. Entonces es bonito poder uno más adelante ingresar a esto. Entonces la respuesta es el Espíritu Santo, que es el que nos comunica, el que nos da todo lo que hizo Cristo. Y esta es la cuarta fiesta, que son 50 días después de las primicias. Y ahí encontramos Pentecostés. La siguiente fiesta, la de Pentecostés, representa la venida del Espíritu Santo. Fue el día de Pentecostés que el Espíritu Santo descendió. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a tomar lo que hizo Jesucristo, porque lo que hizo Jesús fue allá afuera, pero el que lo hace efectivo como experiencia personal, subjetiva en cada uno de nosotros, es el Espíritu Santo. Después de que el Señor puso ese fundamento de ser Él quien es el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, concebido en el vientre de la Virgen María, que vivió sin pecado y murió por nuestros pecados y resucitó, después de esto, Él descendió y derramó el Espíritu Santo, que es la fiesta de Pentecostés y que viene después de las tres primeras. No se puede empezar con Pentecostés, se tiene que empezar con la Pascua. Pentecostés representa al Espíritu Santo que toma lo de Cristo y lo del Padre
y nos lo da a conocer. Esa es una fiesta, ese sí hay un libro muy bonito, hay muchos libros. Hay uno que el hermano Gino se llama Aspectos Fundamentales se llama Pentecostés, Calvario y Pentecostés. Uy, muy buen libro, se lo recomiendo. Da un resumen rápido y ya así un poquito más específico de esto. Calvario y Pentecostés. Es cortico y la verdad usted queda muy contento de todo lo que el Señor hizo. Continuamos con las trompetas. Hay otro aspecto. ¿Qué había dicho el Señor antes de Pentecostés? Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto y me seréis testigos. Entonces, después de Pentecostés viene la fiesta de las trompetas, porque las trompetas representan a Jesucristo siendo anunciado. Este es otro de sus aspectos en las fiestas. Notemos la secuencia. Primero, Cristo compartido. Luego Cristo crucificado. Luego Cristo resucitado. Luego Cristo por su Espíritu descendiendo, o sea, derramado. Y ahora Cristo anunciado. Entonces ahí ya nos muestra las fiestas mostrándolo en Cristo, ¿no? Porque imaginemos, Jesucristo muere por nosotros. El Señor se hace nuestra vida, resucita por nosotros, derrama su Espíritu, pero nadie lo anuncia, y si nadie lo anuncia, ¿quién recibe la vida? Por eso Cristo tiene que ser anunciado, y esto lo representa la fiesta de las trompetas. En la primera epístola de Pablo a Timoteo 3:16 se nos habla de Cristo predicado a los gentiles, creído en el mundo. Allí dice, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Eso es parte del misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Cristo predicado y creído. Ese es el aspecto que tiene que hacer la iglesia. Representar a Cristo, anunciar a Cristo. Esto lo podemos apreciar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuya síntesis es la siguiente. El Cristo resucitado actuando por su Espíritu a través de la iglesia para establecer el reino. Ese sería el resumen de Hechos de los Apóstoles. Bonito, vuelvo a leerlo. Es el Cristo resucitado actuando por su Espíritu a través de la iglesia para establecer el reino. Por esto, Hechos de los Apóstoles comienza así. En el primer tratado, oh Teófilo, dice Lucas, comenzando a decir lo que Cristo empezó a hacer. Ahora escribo el segundo tratado, que es lo que Cristo continuó haciendo. San Lucas dice en su evangelio lo que Cristo comenzó, pero el libro de los Hechos es lo que Cristo continúa. Lucas nos presenta el misterio terrenal de Cristo, porque después de que Él resucitó, ascendió y es sacerdote, y envió a la iglesia y la comisionó. Entonces encontramos las trompetas, ¿cierto? El día ahora de la expiación, que es la fiesta siguiente, es la expiación. ¿Por qué necesitamos la expiación? ¿Por qué no era suficiente la Pascua? ¿Por qué también había la fiesta de la expiación? ¿Qué aspecto nos señala de Cristo? El aspecto que nos señala de Jesucristo es su virtud de abogado, como propiciación nuestra. Porque tengamos en cuenta que una cosa es crucificado, otra compartido, otra resucitado, otra ascendido y derramado, otra anunciado y ahora intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Es anunciado por nosotros como creyentes, pero fallamos. Todos los días necesitamos de la sangre de Cristo. Todos los días necesitamos de un abogado, o sea, el que ejercita un ministerio celestial, el ministerio de abogado, de intercesor, de sumo sacerdote.
Ese es uno de los más, bueno, todos son hermosísimos, la verdad uno tendría tiempo para poder leer más acerca de esto. Pero el versículo que se utiliza para este es Primera de Juan 2, 1 hasta el 3, en donde dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y ahí nos muestra lo que la expiación hacía, que era una vez al año entraba el sumo sacerdote y ponía sangre en el propiciatorio. Por eso dice que Jesús es la propiciación, la justicia satisfecha completa por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo aquel que ha creído en el Señor ha recibido la justicia que Jesús tenía. Tiene. Ahora los tabernáculos. Es la última fiesta y era la fiesta de los tabernáculos. En esta fiesta el pueblo de Israel tenía que salir de su morada habitual y cambiarse a morar a los tabernáculos. También la Biblia dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Segunda a los Corintios 5:1. O sea que la fiesta de los tabernáculos, siendo la última del ciclo, una fiesta alegre que nos recuerda nuestra condición de peregrinos, nos hace pensar en el importante aspecto de Cristo esperado, del Cristo de la segunda venida, del Cristo del reino. Justamente el profeta Zacarías identifica la fiesta de los tabernáculos con el milenio. Cuando Jesucristo venga, seremos transformados en nuestros cuerpos, dejando el tabernáculo viejo y cambiando de morada. Entonces haremos fiesta, será el final del ciclo, estaremos en el reino milenial, celebrando la verdadera fiesta de los tabernáculos con el Cristo que ahora esperamos, el deseado de todas las naciones. Qué bonito, ¿cierto? Esta es la fiesta de los tabernáculos. Entonces, encontramos unas tipologías, y esto es un aspecto fundamental de la cristología, la tipología que encontramos en el Antiguo Testamento acerca de Cristo mismo. Entonces también hay otra parte que es acerca de las profecías, y yo sé que muchos tienen profecías y sería muy bueno si algún hermano aquí con las profecías recordamos algunas profecías de Jesucristo. ¿Alguien se acuerda de una profecía o la primera profecía que se hable acerca de Jesucristo? ¿Cuál es la primera que encontramos? Samuel. Pues desde el inicio se mostraba una que era la descendencia, estaban esperando siempre como un redentor, ¿no? Desde años, por eso que apenas tiene un hijo para arriba, pues ya no pues no sé qué significa, pero tiene algo. Listo, Samuel dice esa y es la primera, es Génesis 3:15. Es la primer profecía que encontramos que Dios mismo les mostró la promesa a Adán y Eva acerca de que iba a venir un redentor, un salvador, un libertador, y que este libertador iba a pisar la cabeza de la serpiente y ella le iba a dar un daño en el talón, pero que no iba a ser no iba a ser tan fuerte. En cambio la serpiente se iba a morir, ¿cierto? Entonces encontramos esa que es la del descendiente de la mujer. Y de ese descendiente Samuel dice, porque en el capítulo 4 tiene un hijo y Eva dice, tal vez sea este, por voluntad de Dios, Dios me lo ha dado. Y le puso su nombre Caín, pensando que tal vez, o sea que cada vez que iban a ser alguien, estaban pensando, este puede ser el libertador, este puede ser el libertador. Todo el tiempo encontramos y por eso las genealogías están largas del capítulo 5, del capítulo 6, o sea, todo lo encontramos perfecto. Pero más adelante el Señor iba a empezar a mostrar un poco más, algo general, a ponerlo un poco más específico, cuando llega en Génesis 12:3,
en donde dice que Dios revelaría a un escogido, a Abraham, y que por medio de la descendencia de él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, una descendencia de Abraham iba a ser el que iba a bendecir todas las familias de la tierra. Y más específico, más adelantico, va a aparecer que de Jacob, en Génesis 49:10, si alguien lo quiere leer. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Listo, entonces de Abraham aparece un hijo, que es el hijo de la promesa, Isaac. Isaac tiene dos hijos, Jacob y Esaú. De Jacob es el que también va a venir la bendición, la descendencia va a venir por medio de Jacob. Jacob tiene dos hermanos, de los dos hermanos en Génesis 49 nos muestra que va a venir de Judá. Entonces encontramos solo en Génesis algunas profecías, ya empezando a volverse más específico, dónde iba a venir ese Salvador. Y ya de Judá, entonces más adelante aparece el rey David, y el Señor le promete a David que iba a venir por medio de él y que nunca iba a quedarse sin rey Jerusalén, y que por medio de Judá iba a estar el rey que iba a ser eterno, para siempre iba a estar gobernando. Y eso lo encontramos en 2 de Samuel 7, en donde ahí David tiene un pensamiento diciendo: yo viviendo acá en este lugar y mi Señor viviendo entre cortinas, no. Y entonces quiere hacer el templo, quiere hacer una casa para el Señor, y en lugar de eso el Señor le dice: oye David, ¿tú vas a hacer esto? Mire, yo voy a establecer tu casa. Y empieza a mostrar lo que iba a hacer en la casa. Entonces es bien bonito también esos versículos que encontramos en 2 de Samuel. Sí, el 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, ese es uno de los versículos. Yo le seré el padre y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Aunque está hablando también de Salomón, que va a estar construyendo la casa, encontramos también que más adelante para él no iba a estar para siempre, sino que iba a venir uno de la descendencia de él, que iba a ser Jesucristo mismo. Y en Romanos capítulo 1, versículo 3, ahí encontramos también acerca de quién es el que iba a ser prometido. Romanos nos muestra, dice, el versículo 1, 2 primero, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Entonces, este es el evangelio en donde había sido prometido Jesucristo por los profetas en todas las santas escrituras, todas las profecías, Zacarías, Malaquías, Isaías, y cada uno de ellos estaba mostrando de dónde iba a venir. Entonces uno dice: va a venir de Belén, Miqueas. Isaías: este va a ser siervo, Isaías. Jeremías: este va a gobernar y va a dar un nuevo pacto. Y cada uno de los profetas estaba mostrando quién iba a venir. Y aquí en Romanos 1:3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces, todas las profecías que uno encuentra en el Antiguo Testamento, que en Cristología es necesario verlas, las que ya se cumplieron y las que se cumplirán, porque hay algunas que se necesita todavía para cumplir. Entonces, ahí dice del linaje de David según la carne. En Mateo nos muestra la genealogía, también según la carne, que viene de David. Y en Lucas también nos muestra que viene de David. Entonces, las dos mismas nos va a mostrar que viene según el linaje de David, según la carne. Y en el Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces, todas las profecías que encontramos, o una de las partes fundamentales también,
es ver cada una de las profecías, poder mirarlas según lo que ya sucedió y quién era el que habría de venir. Entonces eso también lo encontramos en la cristología. Ahora, importante de las profecías mesiánicas, continuamos con otro punto fundamental. Y el otro punto fundamental es el desarrollo histórico de la verdad acerca de Jesucristo. Y en este desarrollo histórico es lo que se habla acerca de la ortodoxia y la heterodoxia. Esas palabras las leímos la primera vez en la lectura de Cristología. La ortodoxia trata acerca de lo que se ha hablado durante todo el tiempo y cómo se ha reunido y lógicamente se ha puesto la doctrina acerca de la cristología. Esa es la ortodoxia. Y la heterodoxia, las distintas doctrinas y herejías que se sacaron fuera de la misma palabra o malinterpretando la palabra y que es necesario conocerlas. No queremos a profundidad, siempre lo decimos, no queremos que se pongan a investigar mucho, sino solo como para mirar qué es lo que durante todo este transcurso histórico se ha desarrollado y cómo se ha atacado. ¿Listo? Entonces, vamos a ver algunas. Son algunas corticas. Hay un cuadro al final, un pequeño resumen para que se pueda ver. Espere, yo intento cuadrar aquí la cámara. Listo. Entonces, las herejías cristológicas. Ese es otro punto fundamental. Entonces, una que apareció en el primer siglo y están estas tres. Así que yo les paso, si quieren les envío ahorita o si quieren tomar foto, son estos tres: ebionitas, cerintianos y docetas. Las podemos, o sea, algunos hermanos las toman como una, porque los tres tratan casi muy parecido lo mismo. Entonces los ebionitas, según estos, Cristo fue un mero hombre, sobre quien el Espíritu de Dios descendió en el bautismo a fin de capacitarle para su obra, pero le abandonó en el Calvario. Y contra ellos escribe Juan, en Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, versículo 2, capítulo 4, del 1 al 3. Todo realmente Juan está hablando contra Cerinto. O sea, la misma parte, como la historia de la iglesia muestra que Juan era súper celoso y que si Cerinto entraba un momento al baño, él ni entraba al baño. Decía, no, este está aquí el hereje. O sea, era muy fuerte con respecto a lo que se estaba poniendo acerca de Cristo. Entonces Juan escribe una carta que también es apologista y mostrando cuál es el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Entonces, en Primera de Juan capítulo 5, del 5 al 6, está hablando de que el Espíritu mismo da testimonio de que Cristo no solo vino mediante agua, sino mediante agua y sangre. Eso lo leímos hace 8 días con lo de la encarnación, ¿se acuerda? En la encarnación, hace 20 días. Los cerintianos también es el error de estos, es muy parecido al de los ebionitas, pero se basa principalmente en el gnosticismo. Entonces, uno será que un hombre normal y entraba al Espíritu y lo poseía y entonces de ahí en adelante hizo obras, milagros. Cuando estaba en la crucifixión se iba. Ese es el Espíritu de Cristo que algunos tomaban y que es terrible. Y los cerintianos va con el gnosticismo. Y la gnosis sostiene que en el plano del ser la materia es mala, aunque amoral en el templo del obrar. Entonces ellos decían que había un demiurgo, que eran los dioses de ellos, que hizo todo este mundo y es material, y todo lo material es malo. O sea que ese demiurgo que se llama Jehová es malo porque hizo toda la parte material para los gnósticos. Eso es una herejía terrible. Y pues también en Colosenses y en Primera de Juan los atacaban.
Entonces el gnosticismo tenía esta parte que era mal en el plano de obrar, por eso no pudo haber consorcio real entre Dios y el hombre, o sea, realmente no puede haber algo así, sino que Jesús fue un ser terrenal al que se asoció temporalmente un espíritu superior. Contra ellos escribe Juan lo que leemos en 1 de Juan 2:22, en el 4 del 2 al 3 y el 5 al 6. También algunos gnósticos, porque es que el problema es que los gnósticos tenían sus ramas y llegó a tal punto en donde no se sabe cuál es la base principal del gnosticismo, sino que le metían y se volvió un sincretismo terrible. Entonces, esa es una, los cerintianos, ebionitas y los docetas. Y los docetas, que el vocablo doceta viene del griego dokein, que significa parecer. Estos gnósticos, que también son gnósticos, también como los cerintianos, optaban por la solución más sencilla. Cristo fue un ser celestial que tomó un cuerpo aparente, hetero, o sea, no es un cuerpo físico, sino algo un poquito más bajo que algo físico, ¿sí? Por eso dice Juan que no vino solamente de agua, porque algunos pensaban que venía como solo espíritu. Entonces, pensaban que solo era espíritu, sino dice de agua y sangre, también vino en la parte física. Y estos docetas decían que vino en algo parecido a un cuerpo que se podía ver, que no era algo espiritual completo, pero no era físico. Porque si hubiera sido físico es malo, porque todo lo físico es malo, entonces no lo pueden poner. Entonces fue un ser celestial que tomó un cuerpo aparente, hetero, formado en el cielo y venido a la tierra a través del hetero de María. O sea que María también era algo así como no era una humana entonces, pero sin ser concebido por ella. Y contra ellos escribe Juan lo que leemos en Juan 1:14, se hizo carne. En 1 de Juan 4:2 al 3, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es del anticristo, o si tiene el espíritu del anticristo. Entonces ahí encontramos esos dos. Y en 1 Timoteo 3:16, donde dice Jesucristo, Dios manifestado en carne, y en Hebreos 2:14, donde dice que participó de carne y sangre, o sea que Él mismo participó como nosotros. 3 herejías, terribles, ¿cierto? Estas son que empiezan a formarse en el primer siglo. O sea que ahorita en el resumen, en el cuadro, esta es del primer siglo, está solo tomada como una, porque son como ramitas nomás, pero es la misma, el primer siglo, y contra ellos los colosenses, carta de Pablo a los colosenses y carta de Juan, la primera carta de Juan, que habla acerca de eso. Listo, entonces continuamos con otra herejía. Esta es más conocida, el arrianismo. El arrianismo, que en estos momentos es conocido como los testigos de Jehová, ¿sí? O tal vez pueden aparecer otras cosas porque eso, como el gnosticismo o ramitas, pueden salir en algún momento. Entonces, el arrianismo es una herejía que negó la eternidad de Jesús como el Logos, la preexistencia. ¿Se acuerda que habíamos visto que ellos creían en la preexistencia pero no en la eternidad? No creen en la eternidad, ellos negaron la eternidad. Arrio razonó que puesto que Jesús era el unigénito, tenía que haber tenido un principio. Y los arrianos creían que la naturaleza divina de Cristo era similar a la de Dios. Homo iusian, que eso es lo que significa que era similar. Solamente la parte donde va a cambiar es en esta i. Homo iusian, y en la otra es homo-ousian. ¿Cuál es la diferencia? Que el homo-iusian era algo similar, pero no igual. Y homo-ousian significa que es la misma esencia. Eso es lo que significa. Entonces ellos peleaban, no, ¿qué es homo-ousian? Entonces las dos palabras, ¿no? Nosotros decimos similar, igual, ¿sí? Pero esas eran las palabras que ellos utilizaban. Y en el concilio de Nicea condenó esta enseñanza en el 325 antes de Cristo, afirmando que Jesús tenía la misma naturaleza que Dios, no solamente por un concilio, sino que la misma palabra, ya lo hemos visto, que tiene la misma esencia,
que es Dios, y que es eterno, que es preexistente, que estaba con el Padre eternamente y que es Dios. Entonces, en cuanto a la disminución de la deidad en Cristo, el error de Arrio se debe a que no podía concebir una generación eterna que no tuviese principio. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que el Verbo no tuvo principio. Por eso no quita nada a ser engendrado eternamente por el Padre. Más aún, la propia generación exige que Padre e Hijo sean coeternos. Y ya, aún pensándolo lógicamente, si el Padre es eterno es porque siempre ha tenido eternamente un Hijo, ¿cierto? Y el Hijo es eterno porque siempre eternamente ha tenido un Padre. Entonces es algo que los hermanos lo utilizan también para hablar acerca de esto. Y otra cosa que los arrianos dicen es en cuanto a la disminución de la naturaleza humana en Cristo. Entonces, como dicen que es homoiousian, o sea que es similar, Arrio pensaba que si Cristo poseía una naturaleza humana completa, por fuerza tendrían también una persona humana. Con la independencia de su libre albedrío le proporcionaría. No obstante, el hecho de que Cristo poseía una naturaleza humana completa no le hace independiente del Padre, sino totalmente sumiso a Él por la acción santificante del Espíritu de Dios. Por otra parte, si el libre albedrío, la muerte de Cristo no habría sido voluntaria ni meritoria. El hermano Jimmy tiene una pregunta. ¿Con el arrianismo? Es para aclarar de pronto que en el concilio es el 25 después de Cristo, ¿no? Ay, sí, hermano. Es después de Cristo, sí. Esa es una de las herejías que el arrianismo tenía. Entonces, dos partes importantes. No creían en la generación eterna, creían que fue hecho, y siempre lo van a decir los mismos testigos de Jehová. Y la segunda, que van a decirlo de esta manera, que Jesús es poderoso, mas no todopoderoso, porque no creen en la misma sustancia con el Padre. Entonces, como no tienen la misma sustancia, es alguien parecido, una esencia parecida, más no igual. Y entonces él no lo podía creer porque si decía, es que si se hizo hombre es imposible. Y en realidad, si uno piensa mucho en la unión hipostática, las dos naturalezas del Verbo con la persona, es muy difícil muchas cosas de pensar, muy difícil muchas partes en donde dice, bueno, y entonces esto, como la pregunta de hace 8 días del pecado, o sea, todas las preguntas que puede uno surgir y que lógicamente uno no lo puede entender completamente. O sea, esto es, y que más adelante resucitó, toda la naturaleza del hombre también está, la naturaleza humana está sentado a la diestra de Dios Padre. Eso es algo que todavía está, que Cristo no se ha quitado, sino que se revistió y que está ahora en su naturaleza humana con cuerpo glorificado y está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces muchas cosas que uno dice, espere, toca un poquito más suave. Eso es bueno en la cristología cuando más adelante se pueda ver. Entonces en el arrianismo encontramos esas dos cosas que son como los puntos principales. Apolinarismo, esta es algo que, yo solamente la leí, yo dije, qué tremendo. Apolinar el menor, él murió cerca del 390. Buscaba evitar la separación innecesaria de las naturalezas de Cristo. Él enseñó que Cristo tenía un cuerpo humano y un alma humana,
pero que tenía el logos divino en vez de un espíritu. ¿Sí me hago entender lo que está él diciendo? Nosotros tenemos cuerpo, alma, espíritu. Entonces él lo que hizo fue reemplazar el espíritu del hombre y poner al logos. Entonces quitó algo de lo que es Cristo. Entonces dice, en vez de espíritu humano. Esto supone una perspectiva tricótoma del hombre. Este logos dominó el cuerpo y el alma pasivos humanos. Este error afectaba a la humanidad de Cristo. Y es un error que afecta a la humanidad de Cristo. Entonces, por eso encontramos que es 100% hombre y 100% Dios. No podemos quitarle nada de Cristo, porque sería solo una cáscara y Cristo controlando. Y el Señor dice, mi espíritu, mi alma, hasta está triste hasta la muerte, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Padre recibió el espíritu de Cristo. O sea, esto es algo muy tremendo y curioso también. Pero no podemos quitar tampoco una parte de la naturaleza humana ni divina. El nestorianismo es otra de las herejías. Todas estas son herejías en contra de las naturalezas de Cristo. Hay más. Hay una que se llama patripacionismo, en donde dice que murió en lugar de Cristo fue el Padre. Sí, esas son otras herejías que también se ven. El nestorianismo dividía a Cristo en dos personas. Aunque se debate si Nestorio mismo enseñó o no esto claramente. ¿Qué dice Nestorio? Él explicó que Jesucristo era el prosopón, la forma o apariencia, eso es lo que significa, de la unión de las dos naturalezas. Se unieron y quedó como esa unión, como esa fusión de esas dos naturalezas es Jesucristo. Eso es lo que él decía. Entonces la humanidad tenía la forma de Dios dada a ella y la deidad tomó en sí mismo la forma de siervo, siendo el resultado la apariencia de Jesús de Nazaret. Así que en este punto de vista las dos naturalezas estaban separadas, lo que resultaba en dos personas, y la enseñanza fue condenada por el Concilio de Éfeso en 431. Entonces, dos personas, él pensaba que habían dos personas, ese es el nestorianismo. Y el eutiquianismo, aparece Eutiques del 378 al 454, y reaccionó contra el nestorianismo, y enseñó que solamente había una naturaleza en Cristo. Este error también se conoce como el monofisismo, que es la naturaleza divina, que la naturaleza divina no era totalmente divina, ni tampoco era la naturaleza humana completamente humana, y el resultado era una sola naturaleza mezclada. Eso fue condenado en el Concilio de Calcedonia en 451. Un error similar se desarrolló después de Calcedonia, el cual enseñaba que Cristo tenía solamente una voluntad, aunque concedía verbalmente que tenía dos naturalezas. Esto se llama el monotelismo y fue condenado en el Tercer Concilio de Constantinopla en el 680. Entonces han habido muchas, y lo que más van a atacar siempre es contra Cristo, contra la naturaleza divina y contra la naturaleza humana de Jesucristo. Por eso Primera de Juan fue puesto también. Entonces, esas son herejías que se ponen, pero en la misma palabra del Señor encontramos algo diferente, lo que hemos estado mirando durante todo este tiempo. El apolinarismo también, quería esta parte. Esta herejía se debe a su nombre al obispo de la Odisea, Apolinar, quien defendía contra los arrianos. O sea, ellos empezaban a ver esta herejía y entonces ataquémosla, y en lugar de mirar lo que la palabra decía, empezaban a utilizar tal vez métodos filosóficos, porque en esa época se utilizaba también mucho eso. Entonces él estaba contra los arrianos de la divinidad de Cristo y negaba que la naturaleza humana del Verbo poseyese espíritu propio, capaz de deliberar voluntariamente y de obrar libremente. Entonces, estas eran las herejías y aquí está un resumen para poder recordarlas. Entonces, el docetismo, ebionismo y los serintianos son muy parecidos, gnósticos, y encontramos que son en el primero y segundo siglo. La naturaleza humana del docetista la negaba solo una apariencia de humanidad, pero no tenía apariencia humana. La naturaleza divina sí la afirmaba. El ebionista del segundo siglo la afirmaba,
que tenía naturaleza humana, y la naturaleza divina la negaba. Jesús era hijo natural de José y María. O sea, ellos no tenían nada de naturaleza divina, sino que venía un espíritu y lo poseía y durante un tiempo. Los arrianos, que están en el cuarto siglo, afirmaban la naturaleza humana, tenía naturaleza humana, y negaban que Jesús no era eterno, que era similar, pero no igual a Dios. Entonces por eso le ponen el ángel Gabriel, todos los tipos de esencias que no son igual a Dios, eso siempre lo van a poner. Esto fue condenado en el concilio de Nicea, en el 325. El apolinarismo, apolinarianos, en el cuarto siglo. Entonces, la naturaleza humana sí tenía, pero tenía solamente cuerpo y alma, y el logos divino reemplazó al espíritu humano, y la naturaleza divina pues tenía. Esto fue condenado en el 680 en el concilio de Constantinopla. Los nestorianos en el quinto siglo. Cristo eran dos personas, una persona natural y una persona divina, y hubo una fusión, y en esa fusión entonces quedó otra naturaleza, ¿no? Condenados en el concilio de Éfeso en el 431. Y los eutiquianos en el quinto siglo, en donde la naturaleza humana no era totalmente humano, la naturaleza divina no era no era totalmente divino, sino que era una mezcla de esas dos. Eso era Jesús, una mezcla de esas dos naturalezas. Y esto fue condenado en el concilio de Calcedonia en el 451. Algunas herejías que se encuentran con respecto hacia la divinidad y la parte también de la naturaleza humana de Jesucristo. Entonces esto también se encuentra o se ve también en las partes fundamentales de la cristología, la heterodoxia, que se llama, que se ve en todas las herejías. Eso es como un rápido ver cristología, porque en realidad solo era para ver el panorama de lo que el hermano Gino decía. Entonces eran importantes verlo. No sé si hay algo más para añadir, los hermanos tienen algo más para preguntar o hablar con las tres partes que vimos. No lo vimos completo, pero por lo menos nos ayuda a entender un poco partes importantes de la cristología.